Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто не невестная, Царице Мати Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña en el tesoro de la isla el padre Dionisio, que es monje del monasterio de la Transfiguración del Señor, ubicado en la ciudad de Pigüé, en la provincia de Buenos Aires. Dionisio, bueno, muchas gracias siempre y un gran placer, un gran gusto escucharte, escuchar tus charlas, tus comentarios son muy interesantes. Comentanos de qué vamos a hablar hoy, por favor. Buenas tardes y muchas gracias a vos, Eugenio, lo mismo a los pacientes amigos que nos ven, me ven y compartimos. Una alegría para mí poder compartir y que sea de utilidad. Bueno, hoy seguimos hablando de la Iglesia, la cuarta entrega, en la cual vamos a explayarnos sobre la condición orgánica de la Iglesia. Entonces, hablábamos que somos cristianos por medio del bautismo. Somos incorporados, si se quiere, pasivamente, muchas veces, porque lo hacemos en atención a la fe de nuestros padres cuando somos pequeños. Puede ser de una manera más activa porque somos grandes, pero igualmente eficaz. Y aquí hago otra de mis aclaraciones a pie. Desde un principio, en la Iglesia, está el bautismo, que viene de la palabra baptizing, en griego significa sumergir. Por lo tanto, el bautismo, por definición, es sumergir a alguien, y en este caso, 3 veces en el nombre de Padre y Espíritu. Desde el principio está de esta manera, y está 3 infusiones de agua que se hacen en nombre de la Biblia. Por lo tanto, no se puede decir que el bautismo por infusión reemplaza al bautismo por inmersión. Esto es un error muy extendido en Occidente, como si el bautismo por inmersión fuera algo superado o ajeno a la Iglesia. Es un error de perspectiva tremendo. Ni tampoco se puede decir que el bautismo por infusión, como está en uso de manera casi absoluta hoy, sobre todo en la Iglesia latina, en la Iglesia occidental, no se puede decir de que sea menos apostólico y menos grande. Son 2 graves errores, de los cuales se no se puede. No hay que ser fanático de una manera o de otra, sino, como hablábamos en la entrega anterior, hacer propia esa paradosis, esa transmisión. Ser Iglesia implica ser discípulo de Dios y de la Iglesia. Conocer su historia, que es nuestra historia, conocer su vida, que es nuestra vida. Y hoy nos vamos a focalizar en un aspecto, yo diría, más físico. Y es, bueno, está bien, estoy bautizado, yo soy cristiano, ¿y qué hago? Voy al lugar más cercano a mi domicilio, es todo lo mismo, me junto en cualquier lugar. No, ahí descubrimos que la Iglesia tiene una anatomía interna, está constituida de una manera que no es ni fruto de una deformación de los siglos, ni fruto de no sé cuánta cosa, sino que es algo que viene con distintos elementos que fueron desarrollándose a lo largo de los siglos, con la misma acción de espíritu, pero que permanecen idénticas. La Iglesia, con mayúscula, ese cuerpo de Cristo formado por todos aquellos que visiblemente adhieren, aceptan, creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero Dios. Esto es básico. Yo niego algo de esto, que no fuera por propia elección. La Iglesia, con mayúscula, está formada, así como el cuerpo está formado por células, y la formación de las células no niega la unidad del cuerpo, sino que la constituye de una manera activa. La Iglesia está formada por diócesis o eparquías. ¿De dónde viene esto? De algo muy simple.
Los apóstoles fueron enviados a proclamar el reino de los cielos. Ellos nombraron sus sucesores, a los cuales les transmitieron, de acuerdo al poder que les dio el Señor, los que los constituyó apóstoles, de transmitir a sus sucesores a otros que tuviesen esas mismas prerrogativas dadas por Dios. ¿Para qué? Para que fuera edificado el cuerpo de la iglesia en vista de su plenitud en el Espíritu Santo, que es la divinización, es la santidad. De esta manera, que la promesa del Señor, que está en el Evangelio, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, al final, se hace carne y realidad en que Dios, fiel a sus promesas, las cumple de una manera eficaz. Y en este orden de sucesores de los apóstoles, que llega hasta nuestros días, que son los obispos, ellos han recibido de vuelta, les fue transmitido, aquello que está en orden a la plenitud del cuerpo de la iglesia. Todas aquellas prerrogativas y fuerzas, poderes, gracias necesarias para la edificación del cuerpo de la iglesia. Ya en el siglo I, posiblemente primeros años del siglo II, San Ignacio de Antioquía, cuya lectura recomiendo vivamente, él, siendo el tercer obispo de Antioquía de Siria. En primero fue San Pedro, tuvo 3 años en la ciudad de Antioquía, luego hubo otro y luego vino San Ignacio. Fíjense qué cerca. San Ignacio dice, donde está el obispo, allí está la iglesia. Nadie levanta un altar aparte del obispo, sino que todo se haga junto con él. Es decir, y dice, el obispo es Jesucristo venido, perdón, al revés, dice, el orden de los diáconos son los espíritus, los ángeles que sirven al Señor. Los presbíteros, los sacerdotes, son los ancianos sentados en el trono que juzgan con Dios. Y el obispo es Jesucristo en la tierra. Fíjense, esto, cuando estamos en presencia de tiempos apostólicos, como no es una ocurrencia que San Ignacio tuvo porque tenía ganas de inventar una religión, sino que está consignando la enseñanza común de los apóstoles, la paradosis de aquello que nos fue dado y por medio de lo cual se engendra la fe. Pues la fe entra por el oído. Y esto que nosotros tenemos sigue vigente. En Oriente y en Occidente, en la iglesia de Roma y todas sus iglesias de comunión y las iglesias que están con ellos, todas esas se llaman iglesias porque están edificadas sobre el orden apostólico. Cada obispo, pues, entonces, resume, por no decir, una iglesia con minúscula, llamada iglesia particular. Esa iglesia particular es una unidad per se. Por lo tanto, si nosotros pertenecemos a la iglesia, seguro pertenecemos a una iglesia particular. Que no es algo de vuelta, que se distingue por separarse del constructo, sino que se distingue para poder construir el cuerpo. Así como el cuerpo está formado por distintos miembros, y los miembros están formados por partes más pequeñas, distintas entre sí y diferenciadas por su función. Lo mismo, las células que los constituyen, de la misma manera, la iglesia está formada por iglesias, que no están llamadas a actuar cada una por su lado, como lo mismo que el meñique, pues quiera algo diferente que lo que quiere en la cabeza. Somos un conjunto, todos los que hacen su trabajo, su despliegue de fuerzas, de su don, está llamado a esta unidad que hablábamos la vez pasada con la iglesia como una. La iglesia es una, porque es un solo el cuerpo, es uno solo el Salvador, una sola la economía de la salvación. Y entonces ahí nos vamos encontrando con algunos espolios. Esos espolios
en primer lugar, es, muy bien, pero a ver, los cristianos somos los que creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces tenemos, que bueno, es verdad, la iglesia tiene diócesis y tiene obispos, que bueno, sabemos que tenemos el orden apostólico. No es la única. Ese orden apostólico está activo y viviente, pero hay un montón de otros obispos que no tienen obispos, que no tienen sucesión apostólica, que no tienen paradosis, sino que tienen la escritura, que tienen algunas cosas sueltas, pero no tienen esto. Bueno, entonces ahí es donde teológicamente no podemos decir que sean iglesias, sino comunidades de cristianos. Y hay esa pequeña distinción. Muchas veces se habla de las iglesias evangélicas. ¿Sí? Es una expresión, podemos decir, cultural. Es una expresión, si quiero, retórica. Desde el punto de vista teológico, común a todas las iglesias apostólicas, son comunidades cristianas protestantes, no iglesias evangélicas. Evangélico significa el evangelio. Entonces aparecen en el tiempo muy tardíamente, con una constitución interna totalmente diferente de lo que estableció Dios en su tiempo. Ahora, otro spoiler. ¿Esto significa que Dios no puede actuar en ellos? Claro que aquel que invoca al Señor, el Señor es poderoso para meditar. Pero esto no nos habilita a tomar lo que Dios ha dado como una cosa a la ligera. Que Dios nos haya dado la gracia de estar injertados en la iglesia. Es que es nuestra madre, es nuestra matriz, ¿sí? No nuestra matriz, es nuestra matriz, nuestra nutricia, la cual hemos de crecer si dejamos que esa savia, es decir, esa paradosis, haga en nosotros eficaz ese equilibrio. Si nos desgajamos, si nos cortamos, no estamos realizando la voluntad de Dios. Eso es fundamental para tener una experiencia y una comprensión orgánica de la iglesia. No estamos solos, somos constitutivamente, parte de una iglesia muscular que es la que nos transmite, nos hace parte de esta vida interior, que no es solamente mi diálogo personal con Dios, ni lo que yo hago en mi grupo, sino que es una vida mucho más grande que incluye todo eso. Y en primer lugar me hace heredero del testimonio de los santos, de la iglesia, de la vida de los santos, de la doctrina de la iglesia, de sus obras, de sus maravillas que Dios hace y ha hecho en ellas, de las llamadas pruebas de credibilidad de la iglesia, antes de ser nombradas por nosotros. Son aquellas cosas destinadas a los discípulos necesitados de meter la mano en el costado, como dijo Santo Tomás, y decir, ven, aquí está, una prueba actuante de que todo esto que nosotros vemos en la iglesia, que está constituida por hombres, pero fundada por Dios, está hecha por personas de carne y hueso, pero que está infundida su vida por el Espíritu Santo, está encaminada hacia una plenitud que no conoce, algo que supera totalmente. El reino de los cielos no podemos ni hacerlo algo ajeno a este mundo, un espiritualismo estéril, ni podemos reemplazar las promesas del Señor por una teoría puramente sociológica, económica y puramente humana. No podemos identificar, sin más, la fe o con un partido político o con una ideología de moda o recortar del Evangelio lo que no nos interesa. Eso ya nos desgaja. ¿Sí? Muestra que eres hijo. Entonces, la fe es también este ejercicio para ser hijo. Porque la fe es probada. Entonces, si tenemos fe, seguramente el Señor va a permitir que nos toque la prueba para poder crecer en la fe.
Y lo que da prueba a veces, la dificultad, el tropiezo, el escándalo, mi propia pecaminosidad que me hace tropezar, lo que está marcando de que esto no es, la iglesia no es fruto de un voluntarismo ciego, ni de un racionalismo que con una ideita se arregla, sino que es una vida que recibimos, a dosis, en vista a una plenitud plena. Es algo actuante, algo fuerte, de lo cual si no tenemos esa experiencia, pues hemos de hacerla, pero no negarla. Como aquel que no puede ver la luz del sol, pero no puede por ello decir que el sol no existe. Entonces, la iglesia, decimos, está constituida por aquella parte del cuerpo que está en torno a un sucesor de los apóstoles. Y esas suelen estar adscritas a un lugar. Desde un principio, el obispo es obispo de un lugar. ¿Sí? No es una cosa preta por té, como se dice. No solo uno se lleva como quiere, sino que es el obispo como consorte, como esposo de una iglesia. Es su padre y es Jesucristo el Padre. En el Oriente tenemos una gran ayuda de que toda la liturgia está con un despliegue de esta experiencia de Jesucristo en medio. Desde el lugar que ocupa la iglesia, el modo, los distintos ornamentos que recibe, hay toda una teología celebrada, ¿sí? Una experiencia de Dios, si se quiere, lanzada, explicada en el espacio y en el tiempo. Eso nos ayuda mucho. En Occidente, por ejemplo, la figura del presbítero es mucho más preeminente. Para el pueblo fiel, digamos así, el Jesucristo del barrio, es el sacerdote. La figura del obispo suele ser mucho más lejana para el fiel de a pie. Es una experiencia diferente, propia. Pero también nos ayuda a componer una visión más amplia, de la misma manera como fisiológicamente tenemos dos ojos. Una de las cosas que nos permite tener dos ojos, al tener dos ojos diferentes, es percibir las cosas en tres dimensiones. Si tuviéramos un solo ojo, veríamos todo plano. ¿Sí? De la misma manera, es muy, muy útil el conocer, no solo cómo se vive en Occidente y cómo la Iglesia Católica lo vive en Occidente, sino cómo lo vive en Oriente. Eso nos permite recomponer otra visión. Como dicho en palabras de San Juan Pablo II, es respirar con el pulmón. Todo esto implica un ejercicio que a veces puede ser un poco futbolista. Porque conozco muchos cristianos fervorosos, comprometidos, esforzados, a quienes les duele enormemente las cosas dolorosas de la iglesia, a veces su decadencia en muchas cosas, sus contradicciones. Y estudian mucho, claro, pero estudian desde un solo punto de vista. Y cuando descubren el Oriente, pareciera ser que tiembla todo el edificio de la fe. No es verdad eso. Pero, ¿por qué? Porque están expresadas las cosas de manera complementaria. Por eso Dios es siempre más. Y eso nos ayuda a crecer mucho. Así como conocer en Oriente la forma de Occidente, también abre una perspectiva muy diferente de las cosas. Y esto es fundamental, saber que si uno es cristiano de una iglesia particular, a la cual está unido por la fe a Dios a través de su obispo. Aquí pasamos a un segundo punto, y es, podemos decir, una constitución orgánica en el sentido vertical. Hasta ahora estábamos hablando así de, como diciendo, uno forma parte de una familia, bueno, ya saben, papá es papá, soy parte de la familia. No es mucho misterio. Pero lo que sí es misterio es cómo hace Dios para llegar a mí, si esto está mediatizado por el obispo. ¿Cómo es esto? A ver, ¿no se están poniendo personas en el medio excesivamente entre Dios y yo? ¿No me alcanza con estar en casa y a pesar de Dios? Bien.
esa experiencia que a veces no puede encontrarse, muchas veces, el famoso yo me confieso desde casa, yo le hablo a Dios y listo. Yo voy a la iglesia cuando está vacía, me dicen mucho. Digo, yo miro el televisor cuando está apagado. ¿Sí? Ese tipo de cosas a veces hacen que nos perdemos el conjunto de lo que nos está presentando. La oración personal está muy bien y es necesaria. Y Dios nos escucha donde quiera que lo invoquemos, pero en sus términos. Entonces, esta constitución orgánica de la iglesia vertical es como la columna vertebral, es la que permite que todo el cuerpo actúe como tal. Imaginémonos por un momento que no tuviéramos huesos y que nos tuviéramos que desplazar así por el piso como una especie de no sé, de medusa, algo por el estilo, ¿verdad? Pero no, la iglesia, Dios gracias, tiene eso. Y eso es lo que le da también potencia para poder actuar en el mundo como un cuerpo. Toda aquella instancia que esté entre Dios y yo, no está entre Dios y yo como obstáculo, sino que está entre Dios y yo como medio. Y Dios, que es fiel a sus promesas, no me impide estar en comunión con Él. Aún así, mi obispo no fuera una persona de Dios. Aún así, ¿por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. El Señor nos llama a la obediencia de la fe, es decir, a creer en Él, a creerle, a recibir de este nutrimento de la iglesia que nos transmite, a hacer lo propio, a llevarlo a las obras que nos encaminan hacia esa plenitud, pero no hace depender ese estado de gracia de las condiciones personales de aquellos que están llamados a guiarnos hacia Dios. Por lo tanto, no hay que temer que una persona esté en el medio y que pueda ser un obstáculo total. ¿Por qué? Porque si yo me nutro de la iglesia, sé discernir si, por un acaso, un pastor de la iglesia, alguien a quien le fue encomendado cuidar el rebaño, no actúa como tal o enseña una cosa ajena a la enseñanza de Cristo. Porque, en definitiva, en la iglesia yo no soy oveja del obispo, yo soy oveja de Cristo, en el mejor de los casos. Y es ahí donde está mi unión con Cristo, que me ayuda a escuchar los silbidos del pastor. Entonces, el Espíritu Santo obra unas cosas en aquel llamado ser sucesor de los apóstoles, que no obra, y unas en mí, sin ese, digamos así, sin mediar ningún impedimento. Entonces, si yo crezco en la doctrina de la iglesia, en su vida, soy parte de ella de la manera orgánica, también Dios me da el Espíritu Santo, que se llama Sensuspirerium, me da una comprensión que me ayuda a apartar aquello que está obstaculizando la comunicación. Pero en esto no hemos de preocuparnos cuando tenemos delante de nosotros tanto de recibir de la iglesia. Es verdad que nuestros tiempos son tiempos de crisis, no solamente para los cristianos, no solamente para las familias, no solamente para los sacerdotes, o para los monjes, o los misioneros, son tiempos de crisis, son tiempos de prueba, pero también son tiempos de revelación, de apocalipsis, de manifestación. Por lo tanto, Dios, por medio de la fe, que somos un acto de fe, y nos nutrimos de la iglesia, nos va a saber guiar más allá de los límites de la persona encargada de guiarme hacia Dios. Pero es mucho, con mucho yo no puedo partir de una desconfianza sistemática hacia la iglesia, sino de hacer una experiencia del poder del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ver cómo el Señor actúa, pero he de invocarlo. No puedo culpar a mi superior de aquello que yo no hago o no quiero hacer. Por lo tanto, hay una responsabilidad que brota de la misma fe. Y ahora, para concluir esta parte, vamos a hablar de esa misma constitución apostólica
de estas iglesias con minúscula que forman la iglesia con mayúscula, también hablar de su despliegue. Pudimos distinguir aquello que podemos llamar teológicamente iglesia y aquello que solamente lo podemos decir de una manera, si se quiere, cultural, que es una comunidad cristiana, pero que no tiene sucesión apostólica, y que no se inscribe en aquello que el Señor ha suscitado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sabes? Que si los cristianos estamos en una iglesia, la iglesia que es apostólica, una santa, católica para todos, ¿por qué hay más de una? ¿Por qué hay más de una? Ser uno como el Padre y yo somos uno, también además de perfecto. Por lo tanto, esa perfección, que a la que Dios nos llama, también nos habla de una unidad. No solo carecemos de esa perfección a la que Dios nos llama, por eso nos llama Hija, sino que carecemos de la unidad a la que Dios nos llama. La unidad no es un principio en este caso, sino una finalidad. Estamos llamados a trabajar por esta unidad del reino de los cielos. A lo largo de la historia, podemos hacer este pequeño resumen, tenemos momentos clave en los cuales varias iglesias con minúsculas se separan del conjunto de la iglesia. Siempre hubo disensiones, como dice el Señor, es necesario que las hagan, porque así se prueba lo que hay en el corazón de cada uno y podemos crecer en el amor. Siempre hubo agitaciones por herejías, por luchas, por lo que fuera. Siempre hubo seres humanos con intereses de otra clase o inclusive el mismo diablo que busca dividir lo que es uno por definición. Pero estas tres cosas consideradas en el Evangelio de San Juan como mundo, demonio y carne, hay que entenderlas. Otro día podemos explicar de qué estamos hablando y de qué no. Estas cosas solamente lo único que hacen, podemos decir, es dejar una marca en la vida de la iglesia, pero no la impiden. Tenemos en torno al concilio de Calcedonia, del siglo VI, que una serie de comunidades se separan, de iglesias apostólicas, que hasta hoy constituyen las llamadas iglesias monofisitas, es decir, que en su expresión teológica no utilizan el decir que Cristo tiene dos naturalezas, quiero decir que tiene una. Esa cuestión que debería poder desplegar, hoy, desde el punto de vista de los hechos, está prácticamente subsanada, porque, por ejemplo, como lo hace la Iglesia Armenia Apostólica, llamada también Iglesia Gregoriana o de San Gregorio de Naret, esa iglesia, una parte de ella está unida a Roma, la mayor parte no, afirma teológicamente que, podemos decir, su monofisismo es equivalente a la doctrina que tenemos nosotros, básicamente. Con lo cual, hay muchas cosas que con el tiempo van, podemos decir, recontornándose. Tenemos entonces ese gran quiebre por el cual tanto la iglesia armenia, la iglesia copta, de Egipto, por consiguiente la etíope, que dependió de los siglos de ella, lo mismo la iglesia llamada siriana, es decir, una parte de la iglesia de Antioquía, y lo mismo otras iglesias derivadas de ella, quedan desgajadas. Es llamado monofisismo. Luego tenemos en torno al siglo XI una serie de diferencias entre lo que había sido la parte oriental del Imperio Romano y la parte occidental. Fueron diferencias que siempre hubo, pero que se fueron acentuando con los siglos. La Iglesia en ambas regiones del mundo, si bien heterogéneas, ¿no? Porque dentro del Oriente y del Occidente hay muchas diferencias interiores, sin embargo, podemos hablar de un conjunto, la Iglesia que originalmente se expresaba en griego, en arameo, y la que luego con el tiempo se empezó a expresar en latín. En un principio toda la Iglesia hablaba griego. En latín, en la liturgia romana, se empezó a usar en el siglo III. En ese momento se celebraba en griego. Ahora bien, por eso, cuando el griego dejó de ser un idioma comprensible, para el común de los cristianos, se comenzó a utilizar el latín. Se empezó a utilizar como lengua vernácula, digamos. Lo mismo en el norte de África, que fue el primer lugar donde la liturgia oficialmente pasó a estar en latín. Pero este conjunto de la historia de la iglesia, de nuestro cuerpo, de la iglesia, comenzó a acumular unas grandes diferencias, no tanto a veces desde el punto de vista teológico, pero sí en la práctica.
ayunos, en la práctica de la expresión teológica, la expresión del propio carácter, porque cada iglesia, con minúscula, también expresa una comunidad. Entonces, es natural que con los siglos se vayan acumulando algunas características que en algún lugar se expresan de un modo y no de otro. Y esto llevó a un punto que en aquel momento no se lo vio tan claro, con el tiempo, diríamos, el cisma de Oriente del 1054, y en aquel momento la verdad nadie se dio demasiada cuenta que se estaba dividiendo todo, pero se llegaba a un punto terminal de tensión entre Occidente y Oriente. De esa manera es como se formó las que llamamos iglesias ortodoxas, que tenemos distribuidas por sobre todo Medio Oriente y Europa Oriental, aunque hoy día todo eso se ha globalizado, por lo tanto hay iglesias ortodoxas que llamamos separadas por todo el mundo, lo mismo que la iglesia católica, en latina, sobre todo, antes estaba confinada a Europa Occidental, luego América, luego África, luego Asia. Entonces hoy estamos en condiciones muy diferentes de la de aquellos siglos, en los cuales no había una gran comunicación y había un tiempo de diferenciación. Entonces, formamos parte de la iglesia, somos parte de su historia también. Y es nuestra historia, no es algo que también es saludable para nosotros como cristianos, no sentarnos sentar en el banquillo de los acusados a los siglos anteriores a nosotros, sino conocerlos para poder discernir qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir esta realidad de la fe en el aquí y en el ahora. ¿Cómo vamos a hacer para ser parte orgánica de este cuerpo que no solamente brota del Señor, sino que se encamina al encuentro de Dios que vuelve? Porque ahí es donde está el punto. Así como si bien el Señor concibe la iglesia en unidad, pero también le da un espíritu para llegar a la perfección de esa unidad. Y esa perfección de la unidad se da con el regreso de Cristo. Por eso, el punto de unión en Cristo es la parusia. Es decir, el regreso del Señor. No es algo, la unión de los cristianos, que nosotros podemos hacer alegremente por nuestra iniciativa, sino que podemos cooperar con nosotros. Pero no podemos pensar que la iglesia es una cuestión que se arregla pura, humanamente, ¿sí? Puramente de un modo humano, de un modo en el cual solamente podemos ponernos de acuerdo. Claro que tenemos que hacerlo. Claro que tenemos que insistir en esto y construir esos caminos de unidad. Pero con mucho cuidado, que así como el diablo mete la cola para separar a los cristianos, también mete la cola para unirlos falsamente. Que en ese esfuerzo por alcanzar la plenitud de la unidad en Cristo, no se metan otras cosas que no tienen nada que ver con esta unidad. Digo que de vuelta, así como podemos estar separados por intereses puramente mundanos, también podemos estar unidos por cosas que no son Cristo. Y eso es fundamental entender, porque la fe es un don como la vida. Se acoge, se crece con ella o se lo pierde.